Hola, soy Selva Orejón, especialista en protección de la identidad digital, y hoy vamos a ver justamente esto: cómo poder proteger la identidad digital, tanto de empresas como de personajes públicos y también a nivel de la propia ciudadanía. Lo más importante cuando tratamos la situación de la protección de la identidad digital es entender qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué quiere decir? Como en cualquier otra profesión, necesitamos hacer un diagnóstico. Y para poder hacer un diagnóstico, una de las cosas que nos hacen falta es saber cuál es la superficie de exposición que tiene esa identidad digital. Entonces vamos a ir viendo poco a poco qué es la identidad digital, cómo la podemos proteger, diferentes tipos de ataques, y a partir de ahí entraremos en ver algunas medidas de protección. Para ello tenemos que entender primero de todo qué es la identidad digital, porque si no, no vamos a poder saber cómo protegerla. Para ello, una de las cosas que generalmente siempre solemos hacer es tratar de ver cuál es la superficie de exposición que está afectada por esta desprotección de la identidad digital. Lo primero de todo es tratar de ver algunos de los conceptos que son más importantes para poder llegar a poder entender bien cómo poder hacer todo este proceso de elaboración de la protección de la identidad digital. Lo primero de todo es comprender qué es la identidad digital y si es lo mismo la identidad digital de una empresa y la identidad digital de una persona pública o incluso pues, de un ciudadano. Bien, la identidad digital de una empresa normalmente se define con dos variantes. Una que sería todo aquello que tenga que ver con la superficie de exposición consciente, es decir, todo aquello que la empresa de forma voluntaria ha decidido publicar y por lo tanto ha sido algo elegido, y por otro lado toda aquella información que no ha sido escogida y que tiene que ver con desde comentarios positivos, comentarios negativos, opiniones, todo aquello que se esté diciendo sobre la empresa, sobre sus empleados, sus servicios, sus productos, y que también conforma toda esta identidad digital. Y por supuesto también es muy importante comprender que la identidad digital está formada muchas veces por informaciones que además no son visibles, como podría ser, por ejemplo, filtraciones de contraseñas de empleados, certificados SSL de páginas web que no están actualizadas. Todas aquellas informaciones que digamos que son invisibles a los ojos de la mayor parte de los humanos, pero que si se hiciesen públicas y se les diese una difusión, generaría un problema grave para la identidad digital. Esto, en el caso de las personas, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque también utilizaríamos la misma forma de diagnóstico, que sería la identidad que es escogida o la identidad que es consciente y aquella identidad que es más inconsciente, pero los riesgos reputacionales, a no ser que se trate de un personaje público, son claramente menores, porque a menor exposición y a menor forma de ganarse la vida con esa identidad digital, claramente será pues, menos perjudicial si estas informaciones se han hecho públicas. Luego tenemos algo que merece parar a reflexionar sobre ello, y es cuando estamos hablando de la identidad digital, por ejemplo, de un líder o de una líder empresarial. Aquí convergen las dos identidades. El comportamiento inconsciente o un comportamiento, digamos, que no sea lo más ejemplar posible de un líder empresarial puede acabar afectando a la identidad de la propia empresa o de la institución y también a su propia identidad personal. Con lo cual, cuando tenemos que gestionar una protección de una identidad digital de una líder empresarial, vamos a tener que estar haciendo un juego en el que vamos a estar todo el tiempo vigilando la superficie de exposición de la empresa, de la marca, sus servicios, sus productos y todo aquello que incluso forma parte del ámbito personal de ese líder empresarial. Porque cualquier tipo de patinada que pueda tener en su ámbito personal que se haga público en las redes sociales, como es una persona que representa a esa institución, puede acabar generando, pues obviamente, una consecuencia reputacional, una consecuencia para la privacidad y una consecuencia para la seguridad. También vamos a tener que ver, en algunos casos, ¿qué es lo que hay que hacer para poder identificar todo esto? Porque uno se puede preguntar, bueno, todo esto está muy bien, toda esta superficie de exposición se tiene que identificar, pero lo más importante es cómo lo vamos a hacer.
Bien, pues para ello tenemos diferentes formas de poder identificar toda esta diferente superficie de exposición. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues por un lado, ¿qué es aquello que tiene que esa misma persona o esa institución identificar de ella misma internamente con sus públicos internos y qué es aquello que tiene que externalizar para que haya un servicio que esté todo el tiempo mandando alertas sobre qué es lo que se está publicando sobre ellos? Bien, hay algo que es bastante interesante de poder tratar de identificar y es cuáles son aquellas informaciones que la empresa, la institución o la persona nunca quisiera que estuviesen publicadas. Y esas van a tener un nivel de alerta 5 sobre 5. Cuando nos ponemos a hacer una monitorización, que se utilizan herramientas de monitorización, tenemos que configurar las diferentes informaciones posibles que nos podamos encontrar con un criterio de 1 a 5 en alertas. 5 sería no puede estar publicado, 4 sería tiene que estar en revisión porque no puede estar publicado. En algunas ocasiones puede ser simplemente una información que se ha publicado y que a lo mejor puede ser que se borre al cabo de 24 horas, como por ejemplo una story en Instagram, con lo cual igual no merecería la pena que se hiciese una solicitud de eliminación, siempre hay que valorar la alerta. Una alerta tipo 3 sería algo que tiene que estar vigilado, una alerta tipo 2 sería aconsejable que no estuviese y una alerta tipo 1 es, bueno, requiere cierta vigilancia, pero no es algo que sea urgente. Por lo tanto, con este criterio de alertas de 5 sobre 5, identificaríamos cuáles son aquellas informaciones que se tiene que solicitar la eliminación de forma rápida. Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de credenciales de acceso a correos electrónicos o a redes sociales de diferentes miembros de una empresa o de las redes corporativas, como puede ser, por ejemplo, que se haya filtrado la contraseña de LinkedIn, que se haya filtrado la contraseña de Facebook, la de Instagram o cualquiera otra de las redes, incluso, por ejemplo, de PayPal, eso sería una 5 sobre 5, porque es algo que se ha producido sin el consentimiento y sin la conciencia de la propia empresa, requiere de identificación y requiere de solicitud de eliminación inmediata. Obviamente, esto es un primer paso, porque claramente la empresa va a tener que gestionar el que no le hackeen esa red, con lo cual, ¿qué va a tener que hacer? Pues securizar todas las diferentes redes sociales, va a tener que tener activado un doble factor de verificación, que esto va a requerir que tenga siempre una persona responsable de no únicamente la gestión de esas contraseñas, obviamente con un gestor de contraseñas, sino que además va a tener que ser esa persona quien supervise que todas las redes a diario tienen las configuraciones que merecen. Por otro lado, esto lo vamos a tener que llevar exactamente igual a las alertas 5 sobre 5 cuando es un personaje público, pero también cuando es cualquier ciudadano. ¿Y por qué? No porque se vaya a hacer pública la información y esto tenga una consecuencia reputacional, no, es que además estamos tocando una cuestión judicial, es decir, si se hace pública, por ejemplo, la contraseña de una persona ciudadana que no tiene por qué estar viviendo de su reputación, no solo se hace esa información pública para esa persona se ha escrito con diferentes personas, con lo cual está vulnerando la privacidad de estas personas. Con lo cual, también sería una alerta 5 sobre 5 para cualquiera de los casos que hemos nombrado hasta el día de hoy. Una alerta 3 sobre 5, por ejemplo, podría ser que haya un comentario negativo en Google Business, por ejemplo, y que requiere no únicamente de que se solicite esa eliminación, sino en algunas ocasiones de una respuesta que va a tener que ser en tiempo y en forma adecuado. Porque si te dejan un comentario negativo, por ejemplo, de tu institución y tú tardas más de 24 horas en contestar, muy probablemente eso tenga una consecuencia, sobre todo porque la percepción que se va a tener es no me atienden. Y ahí hay que quizás tener en cuenta que puede ser que suba a la alerta en lugar de 3 a 4 y en algunas ocasiones a 5. Bien, en esta situación lo más importante es la palabra reconocimiento, entender cuál es la superficie de exposición, categorizar del 1 al 5 los niveles de riesgo que esto puede tener y a partir de aquí determinar qué es lo que vamos a hacer como acción para que estas situaciones no sean pues dejadas y que no estén no gestionadas. Vamos a tener que, por lo tanto, elaborar una estrategia de actuación y esta estrategia de actuación va a estar, por un lado, relacionada con esta eliminación, que nosotros le llamamos content off, que es hacer que esta información esté offline, y por otro lado,
empezar a trabajar en un escudo reputacional que proteja la identidad digital de la empresa, de la persona, del ciudadano, de quien sea. ¿Qué quiere decir esto? La palabra que más nos va a venir a la cabeza claramente va a ser la reputación. ¿Un escudo reputacional qué es? Bueno, un escudo reputacional, escudo ya sabemos lo que quiere decir, es poner una barrera entre cómo nosotros queremos ser percibidos y cómo estamos siendo percibidos a día de hoy. Eso es lo que nos va a ayudar a medir cómo de lejos estamos de cómo queremos ser percibidos a cómo estamos siendo percibidos. Y en función de ello vamos a ir generando una estrategia que nos haga acortar esta distancia. Si yo quiero ser como empresa percibida como una empresa transparente y todas las críticas que me estoy encontrando en Internet son negativas y hacen referencia a la no transparencia, o me encuentro, por ejemplo, que es muy difícil poder llegar a ponerse en contacto con esa empresa, claramente, como yo quiero ser percibido o como estoy siendo percibido, pues dista bastante. Por lo tanto, va a tener que verse siempre identificado como con 3 acciones. La primera de todas es marcar una estrategia para luego establecer cuáles son las acciones que se van a tener que realizar, y estas acciones generalmente van a tener que responder a: ¿estoy siendo percibido como a mí me gustaría? ¿Qué distancia hay desde cómo quiero ser yo percibido a cómo estoy siendo yo percibido? Y finalmente, ¿qué es lo que voy a tener que hacer para que yo, mejorando mis acciones y mejorando mi comunicación, con suerte, la percepción pueda ser lo más fidedigna posible con lo que yo quiero? Hay una situación que no es menos importante, que es cuando, por ejemplo, vamos a hablar de un personaje público, quiere desaparecer por completo de Internet. Estas situaciones también existen, se les llama suicidio digital, y esto es cuando alguien, en lugar de tener la intención de ser percibido de una forma diferente, quiere dejar de ser percibido porque haya tenido una mala experiencia, porque es posible que a lo mejor su estrategia personal o su estrategia de marca personal quiera cambiar, con lo cual todo lo anterior no va a querer que esté. O puede ser que sea una persona, o puede ser que sea un personaje público que haya tenido un problema en su vida personal y que emocionalmente no pueda estar preparado para poder seguir teniendo el mismo nivel de exposición que tenía antes. Con lo cual, en este caso, una de las cosas que vamos a hacer es identificar cuáles son aquellas informaciones que no queremos que estén publicadas, y en el caso en el que legalmente no se pueda perseguir esta eliminación del contenido, lo que vamos a hacer es generar una identidad digital nueva que no tenga relación con la anterior, pero que, por ejemplo, responda al mismo nombre. Con lo cual, aquí lo que vamos a hacer es engrandecer una serie de informaciones que le puedan interesar a esa persona, que no tengan que ver con su vida personal, pero que le proteja, con lo cual ese escudo no va a perseguir tanto a una cuestión más motivada por una mejoría de su reputación, sino en este caso va a ser para poder proteger su privacidad, para poder proteger su seguridad, tanto sea física como sea digital, o incluso la de su entorno. Por ejemplo, en algunos casos nos contratan personas que son testigos protegidos por Fiscalía porque necesitan hacer una desaparición de su identidad digital. Es muy importante que se tenga conciencia que desaparecer por completo es imposible, y menos ahora con la introducción de las tecnologías de blockchain. ¿Por qué? Porque cada una de las informaciones que vayan a estar, por ejemplo, en la administración pública, o cada una de las informaciones que se vayan a generar y que vayan a estar basadas en tecnología blockchain, va a hacer que esa identidad digital quede clonada en diferentes lugares que no se va a poder saber cuáles son esos lugares, y por lo tanto esa eliminación no va a poder ser de forma completa porque no se va a poder saber quién tiene una copia de ese trozo de información. Con lo cual también es muy importante el tener cada vez mayor conciencia no solo de qué es lo que yo estoy publicando, sino qué es lo que terceros publican sobre mí, porque es posible que nos encontremos en situaciones muy complicadas en las que sea muy difícil el poder hacer una eliminación completa de esta identidad digital. Por lo tanto, como siempre, lo mejor es prevenir antes de empezar a curar. Bien, vamos a hablar ahora de algo que sigue con esto que estábamos explicando hasta ahora, que tiene que ver con el ataque a esta identidad digital, que puede ser que en algunas ocasiones sea muy complicada de poder gestionar. Y aquí vamos a tener que empezar a hablar de la Darknet. La Darknet o la Dark Web es
digamos que algo que no es fácilmente accesible, tienes que entrar con un navegador adecuado, tienes que saber a qué página estás entrando, siempre es aconsejable entrar desde un ordenador que tenga, por ejemplo, una partición del disco, de manera que en el caso en el que pudieses estar expuesto a un malware, si tu ordenador no está debidamente protegido, pues que solo afectase a esa partición del disco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la dark web no se puede solicitar la eliminación del contenido. Por ejemplo, en el caso en el que una empresa haya visto afectada su base de datos y esa base de datos esté en venta en la darknet, antes de que esté en venta en la surface, lo que sería la web visible para todo el mundo, claro, ¿qué ocurre? Que no se va a poder pagar por conseguir esta base de datos porque se estaría incurriendo en un delito. Pero además de esto es que nadie en el mundo puede garantizar que esa información va a estar eliminada. Te van a dar una copia de esa base de datos, tú vas a incurrir en un delito y además no te va a garantizar que esa información esté eliminada. De hecho, lo que te va a garantizar es que probablemente no dejes de pagar. Con lo cual, es muy importante asumir ya de entrada que la privacidad entendida como tal ya no existe, que no vamos a poder proteger nuestra identidad digital de forma ideal, tal y como nos lo podemos llegar a imaginar, porque ya esta forma de poder entender la privacidad no existe. Con lo cual, por un lado, se pone todavía más en relieve la necesidad de hacer acciones que sean preventivas, el poner mucha más conciencia qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos digitalizando más que lo que estamos publicando, porque luego todos son problemas. Y cuando una empresa se encuentra en una situación de crisis y tiene la desgracia de que encima se están empezando a filtrar informaciones, se agrava tanto y se genera una situación de altavoz mediático tan grande que todavía pone en mayor peligro no solo la privacidad de los empleados, sino también, evidentemente, la reputación, y al final la reputación es dinero. Y se van a tener que hacer cálculos, y de ahí trabajamos con peritaje judicial, en el que se tiene que calcular cuál ha sido el lucro cesante, es decir, cuánto se ha dejado de generar después de este incidente y cuál es el coste emergente, que esto quiere decir cuánto voy a tener que invertir para volver a tener como mínimo la misma situación que tenía anteriormente. Y la realidad es que nunca vamos a poder volver a tener la misma situación. La podemos tratar de reparar, podemos tratar de mitigar ese riesgo a esa exposición, pero nunca va a poder ser igual que antes. Es como si se rompe un vaso y lo queremos volver otra vez a construir, pues evidentemente en algunas ocasiones se va a ver. Para ello, y nosotros siempre tratamos de hacer referencias a cuestiones internacionales, nos fijamos mucho en la manera de reparación del daño reputacional que hace referencia a una metáfora con algo que hacen en Japón. En Japón, cuando a alguien se le cae algo, se le cae un jarrón, por ejemplo, y se rompe, lo que hacen es repararlo con diferente polvo de oro. Pues en nuestro caso siempre decimos que la manera de poder reparar una brecha de seguridad o la manera de poder reparar alguna situación así siempre tiene que ser con polvo de oro. Y esto en la acción más terrenal sería aprovechar esa oportunidad para poder revisar todas las situaciones que podrían ser muy mejorables y tratar siempre de estar encabezando, pues por ejemplo, acciones que aporten transparencia, acciones que puedan ayudar a todos los miembros de una compañía a poder sentirse más cómodos en lo que es el día a día. Y voy a poner un ejemplo. Todas las personas y todas las empresas que están llenas de personas y que están compuestas por empresas, pueden tener fallos. De hecho, se tienen los fallos y los fallos son humanos, con lo cual, cuando hay un fallo humano, más allá de tratar de esconderlo, más allá de ostras, es mejor que no se sepa, o por ejemplo, cuando una empresa ha sufrido un ataque de ransomware, por ejemplo, han cifrado su información y esta información puede estar expuesta, tiene varias opciones, pero si la opción es hacer ver que no ocurre nada, es un error porque se está desaprovechando la posibilidad de poder contribuir al conocimiento que necesita tener toda la sociedad para que esto pase menos. Se tienen que invertir más recursos. Internet no es gratis, Internet es una plataforma a la que deberíamos de comprender que no es gratis, estar protegido no es gratuito, requiere de una serie de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos en muchas ocasiones de tiempo de esos humanos. No puede ser que haya una persona dentro de una empresa que tenga tres digamos que funciones dentro de la seguridad, porque evidentemente habrá cosas que se le van a escapar. Y además requiere de reciclaje continuado.
esa persona o ese grupo de personas van a tener que estar todo el tiempo haciendo ping, como nosotros decimos, para ver cuáles son las nuevas herramientas, cuáles son las nuevas formas de ataques a la identidad digital, y de manera que requiera de una serie de pasión y de curiosidad que solo aquellas empresas que estén siempre tratando de estar a la tendencia, de estar al día a día, van a ser las que lo van a conseguir. Y sobre todo aquellas que no quieran hacer ver que no ocurre nada, porque esto nos está ocurriendo a todos y está ocurriendo en instituciones públicas, privadas, personajes públicos, ciudadanos, etc. Porque el cibercrimen existe, el cibercrimen ahora es cada vez más consciente de la importancia de poder tener vías de extorsión para atacar a la reputación de las empresas y, por lo tanto, evidentemente saben que es rentable, y mientras sea rentable van a seguir haciendo este tipo de comportamientos. Bien, ¿cuáles son algunas de las situaciones que nos podemos encontrar para poder hacer un resumen a lo que estaba diciendo? Lo primero de todo es una situación en la que haya una afectación a un daño reputacional, como el que venía diciendo. El siguiente es, por ejemplo, cuando se está tratando de hacer un boicot a la marca, con lo cual una de las consecuencias inmediatas va a ser que no se estén teniendo los mismos ingresos que se tenían hasta la fecha. Otra podría ser, por ejemplo, la pérdida de clientes o de patrocinadores o de empleo. ¿Por qué? Porque no se esté percibiendo como un lugar seguro al que ir a trabajar, un lugar seguro al que invertir o un lugar seguro en el que uno pueda comprar productos o pueda contratar servicios. Por otro lado, nos podemos encontrar con situaciones de chantaje o de robo económico. Te están hackeando, por ejemplo, tu perfil de Instagram y te están pidiendo que para que vuelvas otra vez a tener acceso a ese perfil de Instagram, por ejemplo, una tienda online que esté utilizando el social commerce a través de Instagram para poder vender, le están chantajeando diciéndole que no le van a devolver esa cuenta hasta que no pague X dólares americanos o X bitcoins o X criptomonedas, con lo cual nos podemos encontrar en esta situación. Y finalmente nos podemos encontrar con situaciones en las que estaríamos rozando el cambio de algo que puede ser un riesgo ciber a algo que puede ser un riesgo también físico, como por ejemplo cuando hay un ataque o un posible ataque contra la seguridad, tanto del líder empresarial como de su entorno. Por ejemplo, cuando alguien accede a una serie de informaciones, puede tratar de persuadirle para que esa persona acabe pagando, o puede ser que le diga, si esto no lo dejas de hacer, con lo cual hay una coacción, entonces vamos a ir contra pues tu familia o contra tus empleados o contra etcétera. Afortunadamente, de momento, en España todavía no está ocurriendo mucho, pero en otros países sí que está ocurriendo. Por lo tanto, y para acabar, lo que vamos a tener que hacer es, por un lado, tener medidas de prevención para poder identificar los diferentes riesgos, tener medidas de detección del riesgo que esto implicaría reputacional para la privacidad o para la seguridad de la empresa y, por lo tanto, que va a tener consecuencias económicas. Ganar tiempo. Siempre que utilizamos medidas de prevención, estamos ganando tiempo de reacción. Y tenerlo todo procedimentado, lo que nos está haciendo es justamente ganar ese tiempo de reacción cuando vengan maldadas. Muy importante, tratar de disminuir el riesgo de todo aquello que sean informaciones no conscientes. Por ejemplo, si yo identifico que hay una serie de quejas, de hecho ha entrado en vigor en el mes de diciembre del 2021 una directiva en la que obliga a las empresas a tener canales de denuncia o canales éticos, mediante el cual, sin identificar cuál es la fuente que está dejando esos comentarios, las empresas van a tener que iniciar, mediante el compliance, una serie de medidas para poder comprobar si esta denuncia que están recibiendo es o no es. Y esto es muy interesante porque lo que va a hacer es tratar de mitigar esos riesgos que en algunas ocasiones es muy probable que pues, puedan acabar generando una exposición o que puedan acabar haciéndonos perder el tiempo en cuestiones que si lo hubiésemos podido proteger antes no hubiese ocurrido. Por lo tanto, la conclusión sería tener medidas de prevención, tener medidas para poder detectar los posibles riesgos, tratar de mitigar esos riesgos. Súper importante también tener medidas en las que se pueda hacer una respuesta absolutamente inmediata, tener personas formadas dentro de la empresa, utilizar buenas herramientas tecnológicas que garanticen que toda esta detección se va a poder hacer y contar con profesionales cercanos que puedan ayudar a poder resolver estas situaciones de crisis. Espero que haya sido de vuestra utilidad y gracias por estar con nosotros.